Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta recién comenzada serie. Creemos que es el tercer audio. ¿Cómo es un creyente que vive en el Espíritu? La obra de la cruz tiene como fin que Dios nos unja, nos selle y nos dé las arras, nos dé las arras del Espíritu o en arras del Espíritu. Aunque en nosotros ya está la unción, el sello y las arras del Espíritu, necesitamos la operación de la cruz para que estas cosas se vuelvan experiencias. El ministerio proviene de experimentar estas cosas. Seguimos del audio anterior revisando acerca de la unción. La unción imparte los elementos de Dios en nuestro ser y el sello forma con ellos una impresión que expresa la imagen de Dios. Usted sabe que si estampamos un sello sobre un papel, la figura del sello quedará impresa en el papel. La acción de sellar proporciona una imagen. Del mismo modo, Dios no solo nos unge todos sus elementos, o no solo imparte todos sus elementos en nosotros, sino que también nos sella con su propia imagen. Cuanto más seamos sellados, contra más profundo sea este sello, más clara será la imagen, más tendremos y podamos revelar su imagen. Por último, tenemos las arras del Espíritu. Las arras, la palabra arras, son un anticipo que Dios nos da de sí mismo como muestra y garantía de que recibiremos el disfrute completo de Dios, de que seremos llevados a la plenitud. Las arras del Espíritu que recibimos son una garantía de que Él completará el proceso. Dios mismo se ha depositado en nosotros como anticipo o pago inicial, que también significa estas arras, para que podamos deleitarnos en Él interiormente. Que el Eterno, amado, nos deje ver, que abra los ojos de nuestro entendimiento y seamos impresionados por el hecho de que Dios nos haya ungido con todos sus elementos, ha impartido su vida en nosotros, nos haya sellado imprimiendo su imagen y se haya depositado en nosotros como un anticipo, un depósito para que le disfrutemos. Debemos aprender a percibir la unción interior, a cooperar con su imagen, con el sello interior y a disfrutar esas arras del Espíritu que nos han sido dadas como un pago inicial, como un anticipo, como una prenda, como una garantía interior. Y esto se obtiene por medio de la operación de la cruz. Si la cruz no opera, vamos a seguir operando en nuestro yo. Va a seguir el elemento natural estorbando que disfrutemos o que percibamos esta unción interior, a que cooperemos con la imagen que se nos ha impartido, se nos ha puesto como sello, y que disfrutemos con gozo el anticipo del Espíritu Santo que se nos ha dado. La cruz debe aniquilarnos y hasta que podamos decir: Señor, tengo en mí mismo sentencia de muerte, he perdido la esperanza de vivir, me doy por vencido, he llegado a mi fin. Creer y declarar esta verdad, hacerla nuestra, hará que experimentemos en nuestro interior la unción, el sello y las arras del Espíritu. Mediante estas tres experiencias del Espíritu, como unción, como sello y como arra, junto con la obra de la cruz, es que se produce el ministerio de Cristo. Mediante la obra de la cruz, la unción, el sello, el anticipo o arras internos, llegaremos a experimentar genuinamente a Cristo. Entonces tendremos el ministerio que su cuerpo, que la iglesia necesita hoy tan urgentemente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga ver cuánto necesitamos que la obra de la cruz nos aniquile y cuánto precisamos experimentar interiormente la unción, el sello y las arras del Espíritu, a fin de que podamos tener un verdadero ministerio que edifique el cuerpo de Cristo y así Cristo pueda fluir de nosotros para edificar su cuerpo. Si percibimos el Espíritu con que Pablo escribe las epístolas a los Corintios, nos daremos cuenta que Pablo usa la historia de los hijos de Israel como trasfondo en las dos cartas. La historia del pueblo de Israel tipifica las experiencias de los cristianos neotestamentarios. Mire 1 Corintios
capítulo 10, versículo 6, la primera parte y el versículo 11. O sea, el recorrido y toda la historia de los pueblos de Israel es una imagen, es un retrato del mismo recorrido que transitamos los cristianos neotestamentarios. La mayoría de los cristianos sabemos de la Pascua, o sabemos que la Pascua, mencionada en 1 Corintios 5, 7, el éxodo de Egipto, mencionado en 1 Corintios capítulo 10, 1 y 2, el vagar de los hijos de Israel por el desierto, mencionado en Hebreos 3, del 7 al 19, y el disfrute que tuvieron del maná celestial y del agua que brotó de la roca hendida, mencionado en 1 Corintios 10, 3 y 4, son tipos de nuestra experiencia cristiana. Sin embargo, poco vemos claramente que la entrada en la buena tierra, así como el vivir, andar y laborar en ella y comer del fruto de la buena tierra, también tipifican nuestra experiencia cristiana. Ve a Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por eso es que es importante que conozcamos la manera en que el pueblo de Israel vivió, anduvo y laboró y batalló en la buena tierra. Cuando Pablo escribió estas dos epístolas, debe haber tenido la historia del pueblo de Israel en mente. En 1 Corintios 5, 7, él dice que Cristo es nuestra Pascua. Y en el capítulo 10 dice que estamos disfrutando del maná celestial y bebiendo del agua que sale de la roca hendida. Versículos 3 y 4. Esto indica que en 1 Corintios, en primera carta, los creyentes allí, aunque el pueblo ya había salido de Egipto, aún andaba vagando en el desierto. Fue en el desierto donde comieron maná y tomaron del agua de la roca. Esta era la verdadera condición de los corintios. Y amado, pensemos juntos, también en la condición de muchos creyentes. Hoy no debemos pensar que somos mejores de los corintios, por favor. La iglesia, si usted ve esto a la luz del Señor y lo vemos a la luz del Señor, nos damos cuenta que la iglesia religiosa se ha mantenido allí como los corintios. La iglesia ha estado por muchos años. Ya salió de Egipto, pero sigue vagando en el desierto. Muchos hablan acerca de la iglesia celestial mencionada en Efesios, pero en realidad ellos mismos no llevan una vida celestial. Otros hablan de la buena tierra y de Canaán, pero todavía en la experiencia viven en Egipto, en el desierto. No obstante, aquel que permanece en el Espíritu está en los lugares celestiales, como leemos en Efesios 2:6, porque estos dos no pueden ser separados. Sí, el Espíritu, los lugares celestiales, el lugar santísimo es lo mismo. Los lugares celestiales están en el Espíritu y a su vez el Espíritu está en los lugares celestiales, como leemos en Hebreos 4:16. Cuando estamos en nuestro espíritu, cuando andamos en nuestro espíritu, nos elevamos a los lugares celestiales. Y cuando decimos andamos en nuestro espíritu, es porque nuestro espíritu se ha hecho uno con el Espíritu de Dios que ha venido a morar ahí. Pero amado, podemos asegurar que hoy andamos completamente en el espíritu. Es más, si somos sinceros, tenemos que estar claro que ni siquiera sabemos mucho de lo que significa una vida en el Espíritu. Tengamos en cuenta que a los corintios les gustaba hablar de cosas espirituales, pero lo hacían de una manera carnal y almática. Por eso el apóstol les dice en su primera carta que ellos no eran espirituales, que eran carnales. En el capítulo 3 y versículo 1. Además, en el capítulo 2 de la misma primera carta, él les llama a hombres anímicos que vivían por el alma. Capítulo 2, 14. El hombre espiritual que menciona allí en el versículo 15 del capítulo 2 no se comporta conforme a la carne ni actúa según la vida del alma, sino que vive conforme al espíritu, a saber, ese espíritu humano, como dice Romanos 1:9, el cual está mezclado con el Espíritu de Dios, como podemos leer en Romanos 8:16, 1 Corintios 6:17, se ha hecho uno con el Espíritu de Dios. Tal hombre está dominado, gobernado, dirigido, motivado y guiado ahora por ese espíritu mezclado por el Espíritu de Dios que está allí. Aunque los corintios hablaban acerca de cosas espirituales, el apóstol Pablo los llama carnales y anímicos, pues hablaban de ella en el alma y en la carne. Es posible, amado, hablar de las cosas celestiales mencionadas en Efesios, al igual que los corintios, muy posible
que lo podamos hablar, pero hacerlo en el alma o en la carne. La segunda la segunda carta a los Corintios es mucho más elevada, mucho más profunda que la primera. Creemos que por el tema de los dones, la primera es muy popular, porque ese tema es muy popular, pero pocos le han prestado atención a la segunda carta. En Romanos encontramos la verdad de la justificación por la fe. En Efesios, por ejemplo, podemos ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Son tal vez enseñanzas o doctrinas que destacan en cada una de estas cartas. Pero ¿cuál es el tema de 2 de Corintios? ¿Qué impresión tenemos de esta epístola? Es difícil que usted encuentre ahí un tema de enseñanza o doctrinal que pueda decir, de ahí saco esta y esta doctrina. Este libro de 2 de Corintios se centra por completo en el espíritu. Muchos cristianos viven en la carne o en el alma, mas no en el espíritu. Muchos saben acerca del Espíritu Santo, pero pocos conocen su propio espíritu humano en el cual mora el Espíritu Santo. En 1 de Corintios vemos la obra de la carne y el alma, pero en 2 de Corintios lo que vemos es el espíritu. Después del atrio y del lugar santo, pasamos al lugar santísimo. Después de Egipto y del desierto, pasamos a la buena tierra, la tierra de Canaán, y a comer del fruto y a disfrutar del fruto de la buena tierra. En esta epístola vemos la buena tierra y además vemos la forma práctica de vivir en el lugar santísimo. Y es lo que iremos desarrollando a medida que avanzamos en estos audios. En esta epístola podemos ver a unos seres humanos que vivían plenamente en el Espíritu. En el primer capítulo de 2 de Corintios, el apóstol dice que él y sus colaboradores fueron abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdieron la esperanza de vivir. En el versículo 8 del capítulo 1, dice además que tuvieron en ellos mismos sentencia de muerte, para que no confiasen en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, en el versículo 9. Esta declaración, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, debiéramos orar que cause una profunda impresión en nosotros. El propio Dios que está en los cielos entró en nuestro espíritu mediante la redención que Cristo efectuó. Lea Colosenses 1:27, 2 de Timoteo 4:22. Agradecemos al Señor que ahora Él mora en nuestro espíritu, desde donde nos llama a abandonar todo lo perteneciente al alma y volvernos a nuestro espíritu para que tengamos contacto con Él. No debemos confiar en nuestro yo, no debemos confiar en nuestra mente, no debemos confiar en nuestra alma, sino en Dios que está en nuestro espíritu. Quizás tengamos entendimiento doctrinal acerca de esto. Aún cuando lo escuchamos lo podemos entender. Y aún se nos puede hacer fácil, se nos hace fácil decir que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Y hasta lo podemos aprender, y lo aprendemos bien y se lo enseñamos a otros. Pero probablemente nuestra experiencia testifique lo contrario. Por ejemplo, si la esposa no trata al marido amablemente, la reacción de este marido podrá usar su mente para analizar la condición de ella y decir que ella anda en la carne y empezar a juzgarla. Y esto es un ejemplo de lo que significa confiar en nosotros mismos. Si en verdad hemos aprendido la lección de no confiar en nosotros mismos, no usaríamos nuestra mente primero, no usaríamos ningún recurso natural, sino que ejercitaríamos nuestro espíritu. Debemos en tal caso volvernos de inmediato a nuestro espíritu y ejercitarnos para tener contacto con Dios. Esto es lo que significa en la práctica no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Que nuestra oración, amado hermano, juntos pueda hacer que el Eterno nos conduzca a obtener, que el Eterno nos lleve a vivir esta clase de experiencias. En 2 de Corintios 1:12, Pablo dice allí que no se conducía, la forma de él dice que él se conducía, no con sabiduría humana o carnal, dice otra versión, sino con la gracia de Dios. Seguiremos sobre esto en el próximo audio, hermanos. Gracias y paz.